Las implicaciones legales de este caso son el tema hoy de la doctora Carmen Inver Brugal. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Yo creo que implicaciones legales no, ¿o sí? Vamos a hablar del miedo a la ley. Pensé que ibas a Haití, no te vi. No. No, tenías otro compromiso. Sí. Y ya pasó, la semana pasada, aquí tuvimos un panel hablando de mantequilla, ya la mantequilla se derritió. Parece que va empezando a tener problemas, ¿Tú crees? Eso escuché hoy. Y eso en el contexto de la ley. Le tenemos miedo a la ley, Yulisa, y vivimos en una burbuja. Yo lo que no sé qué va a pasar cuando esa burbuja, ¿te acuerdas en los cumpleaños, la vejiga, que tú le pones un alfilerito? Sí. Porque mira qué ocurre. ¿Cómo es posible que en un país donde la bandera es el turismo, la preservación del turismo, la calidad de nuestro turismo y la recuperación del mismo, que es verdad, ocurra lo que ocurrió con este conductor, con esa empresa de transporte y con estos turistas, con nuestro sistema de emergencia? Eso es dramático. Absolutamente. Dramático. Yo le he comentado a varias personas, y creo que lo has hecho tú también, yo decía, pero ¿por qué me ha estremecido tanto? Por eso mismo. Porque nosotros estamos acostumbrados al horror. Fíjate que ni tú ni yo hemos querido comentar lo del panadero, porque eso expone la filosofía, la psicología, la religión y el fracaso de encerrar a una persona 20 años después. Para nada. Exacto, y 20 años después, para nada. Entonces, fíjate lo que ocurre. Los paraísos del norte y del este son paraísos realmente. Literalmente. Pero tenemos que cuidarlos como se cuidan los paraísos. Yo nunca entendí en aquella época donde se inventaron que en los resorts se morían las personas, que en la República Dominicana se envenenaban los turistas, aparecían muertos. Una campaña bebidas alcohólicas que eran adulteradas. Que de hecho había muchas bebidas adulteradas. En ese contexto hay muchas personas que terminaron sancionadas por impuestos internos por bebidas adulteradas vendidas a hoteles. Y los hoteles que la compraban. Solo como apéndice. Sí. Así es. ¿Dónde están ellos? Una familia completa. 2. Con una marca que usted nunca había consumido, pero las veíamos ahí. Sí. Entonces, ¿cómo pasó aquello y cómo se divulgó por el mundo? ¿Verdad? Entonces, la publicidad que se hacía era interna. Y yo decía, pero tú no me tienes que convencer de eso aquí, tú tienes que convencer afuera. Cuando esto ocurre en Bávaro, hay toda una especie de encubrir los hechos, encubrir las faltas y seguir diciendo que el turismo es una maravilla aquí, que lo es en cierta medida. Pero si no cuidamos esos detalles, basta leer los periódicos internacionales, lo que dicen las agencias de prensa internacionales que le sirven noticias a todo el mundo, y nosotros aquí discutiendo si el hombre era cocainómano, si consumió o si no consumió. Que eso además es terrible. Y tratando de darnos explicaciones que por qué no llegó el 911. No. Esa es la introducción que quiero hacer. Ahora, lo concreto, Yulisa. Nadie controla esos autobuses. La fiscalización y la inspección técnica vehicular. Gomas lisas. Exacto. Gomas lisas. ¿Qué hace un vehículo de ese tamaño con ese nivel de responsabilidad que se supone que debería tener una responsabilidad civil? Se supone con la gomas tiene. lisas. Entonces, transportando ciudadanos. Cuando designan a Hugo Veras frente al Intran, él dijo, llegó el cambio al Intran. El amigo Hugo tiene toda una parafernalia triunfalista excelente, que yo lo recuerdo a cada rato. Me imagino que cuando tú estás en el polígono central y permanece 35 minutos en un entaponamiento, recuerdas a Hugo y que llegó el cambio al Intran. Entonces, ¿cómo es posible, además, que el director de Intran asuma esto como algo administrativo? No, yo le voy a quitar la licencia, eso no vuelve a conducir. No. Esto tiene implicaciones legales en el ámbito penal y en el ámbito civil. Y muy serias. Y esto tiene el aspecto más delicado, que es enfrentar a los grupos que dirigen el transporte en la República Dominicana. Claro, los pseudo sindicatos. Los empresarios del transporte intocables, que tocaron la puerta ya del primer poder del Estado, y ahora sí es difícil. Ahora sí es difícil
enfrentarte a esos grupos. Así es. ¿Cómo se logran respaldos electorales cuando tú tienes esos grupos? Alguien decía, precisamente antes de yo venir aquí, que es más peligroso hoy hablar de los narcos o hablar de los empresarios del transporte. Y yo dije, bueno, yo le voy a proponer a Yulisa que hablemos de música entonces. Porque cuando tú dices eso, tú tiemblas y dices, perfecto, el cambio, igual que los administradores anteriores, contaron con esos grupos, contaron con esos empresarios. Ahora los sentamos en las curules. ¿Cómo vamos a enfrentar el control y el monopolio en el este del transporte? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Hugo diga, tráiganme la licencia y no espere además una sentencia. Otro aspecto, Yulisa, yo no conozco un caso de condena por una infracción a la ley de tránsito. Yo no la conozco tampoco y estaba verificando. Inclusive, déjame cuando decirte, digo condena, te condena, suponte, a 3 años. No la cumple, eso no existe aquí. Yo trabajé con la 241. Usted y yo fuimos testigos de la exposición del proyecto que hoy creó a Intran y DGC. Claro. En otro trabajo que compartíamos, lo analizamos bastante, con el gestor de ese proyecto. Sí. Y yo no he visto una transformación. La inspección técnica vehicular todavía no es un hecho y eso debió ser lo primero. Si tuviéramos inspección técnica vehicular, este accidente no habría ocurrido. Pero, y la muchos revista? de los accidentes que se dan en este polígono central no se dieran y los vehículos chatarras no estarían incidentando el tránsito. Y no tuvieran licencia algunos para no ponerse el cinturón o para hablar con el móvil, que ya eso está descartado, porque aquí todos hablamos con el móvil o con mano suelta y los motoristas, los delivery, andan mirando sus... No, y andan con sus handsfree los motoristas. Exacto. Entonces, ¿por qué nos da tanto trabajo cumplir con la ley? ¿Por qué durante estos 2 años lo que entendemos es que hay una sola persona encargado de todo, y no están funcionando los ministerios, las direcciones, en relación a los poderes del Estado es uno solo también? Y en la época del doctor Joaquín Balaguer se decía que Balaguer disponía el color de la pintura del destacamento de Vengan a Ver. Yo tengo la percepción que hasta en la revisión de la condición de los neumáticos de los vehículos de transporte colectivo recaen en el presidente de la República. Que no debería ser. Y así no puede ser. Hay una institución que se creó justamente para eso. Pero claro, entonces... Bueno, pero como él acaba de llegar, vamos a darle el chance de darle 6 meses a ver qué pasa. Bueno, 6 meses que ya van siendo los últimos 2 años y se complica. Pero él tenía un proyecto como alcalde, como había un programa de gobierno también para esta gente. Entonces, él debió tener un proyecto para el Intran. Recuerda que él dijo, llegó el cambio. Y no lo podemos hacer en la persona, no es Hugo. No, no es la persona, es la institución. Es la ley, la institución, la dirección. Que tuvo un director antes, además. El del per se. Tuvo un director antes que el era... de los tapones per se. No, ese es Samet. Tuvo un director antes que era como que jugaban todas las bases de los pseudo sindicalistas y luego pasó a ser director del Intran. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no avanzan las medidas en el Intran? Bueno, porque ha sido administrado quizás por personas que no han tenido el interés de hacer que funcione, porque hay un choque de intereses. O pero que vamos tienen a ver si un interés que parece que Hugo no lo tiene, un interés... interés tiene de cambiar, claro, Hugo, pero no el interés que dicen que tenían los anteriores. Por eso te digo que vamos a darle 6 meses a ver qué pasa. Pero es decepcionante ver estos hechos, cómo encubren las faltas para que no las comentemos, pero cada vez que tú ves un periódico internacional hablando de las condiciones de ese autobús y del conductor, te da una vergüenza. No, y cada vez que no llegó el 911, cada vez que presentan ese video. Terrible. Entonces, así no. ¿Por qué le tenemos miedo a la ley? ¿O es que ellos son realmente tan poderosos? El exdirector del Nacional los bautizó como... los dueños del país. Los dueños del país. Sí. Parece que es verdad. Sí. Amenazan, controlan, deciden y son insaciables. Porque todas las exoneraciones, todos los permisos... y el monopolio en las distintas regiones. Y actúan de forma también perversa. Por ahí hay varios que fueron sometidos por delitos de sangre. Pero claro.
de los dueños del país. Eso te dice también a qué se enfrentan las autoridades y la necesidad imperiosa que tiene ese sector de ser intervenido. Hay dos sectores que desde que se sentaron en las curules se convirtieron en más extorsionadores. ¿Cuáles son? Tiene que ver con las apuestas, para no decir el otro término, y tiene que ver con el transporte. Sí. Entonces, así exponen al Poder Ejecutivo, pero exponen a la institucionalidad. Lo que pasó en Bávaro no es un hecho aislado, pero miremos en la calle. Pero no es el primer caso, Carmen, tampoco. No es el ya primero. hemos tenido otros casos y siempre dicen lo mismo. Intenté esquivar un perro, intenté esquivar un camión, intentó esquivar un motorista. Y luego cuando salen las imágenes tú te das cuenta que no es así. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias para esas personas y para las compañías que los contratan y que son dueños de los autobuses con gomas lisas? Y usted no se da cuenta, Yulisa, cómo hablamos de Nin, el conductor, de la velocidad y del supuesto consumo de sustancias, y no hablamos de los empresarios. De los dueños de las empresas. Eso no. Pero el Intran puede constituirse y ser quien someta. Ni sentenciar, ni dictar sentencia. Yo me sorprendí. Pero sí puede someter. Ah, eso sí. O sea, el Intran sí puede convertirse en un ente de disciplina para el sector, que eso es lo que le toca. Pero claro, y actuar ante el Ministerio El director Público. dijo, ya él no va a tener licencia más pero nunca. con eso no se resuelve. No, para nada. Entonces, él puede manejar sin licencia. Como maneja el 75.86%. Y cuando te detiene alguien, no, hombre, no, yo voy para CDN. Ajá. Porque eso es lo que te digo, tenemos un discurso, pero falta mucho para la práctica. Falta para la práctica, tienes razón. Entonces, la revisión de los autobuses turísticos. Inspección técnica vehicular. Pero la inspección de los que se paran al lado en el semáforo de nosotros y que como vidrio tienen un plástico. No, una camiseta. También. Sí. Entonces, ¿por nada. qué no comienzan? Ya es tarde, hoy es tarde. Se suponía que eso se había empezado a trabajar hace aproximadamente 4 años. Como con los motoristas. Y varios años después todavía eso no está resuelto. ¿Usted no recuerda un acto donde al cual asistió el presidente de la República y dijo que nunca se había hecho eso aquí? Como todo, nunca se había hecho. Que fue que le pusieron un sticker a los cascos de los motoristas. Sí. Y ahora nos damos cuenta que eso no significaba nada. Entonces, menos hay que ser más gerente. Discurso y más gerencia claro. Y acción. Y a Hugo, que hable mucho en su programa de las gomas, del aceite, de la velocidad, del mejor vehículo, pero que cruce después a Intran a dirigir el caos en la República Dominicana del transporte, porque es un caos. ¿Tú tienes explicación para decirme por qué no se usa la vía establecida e inaugurada para los vehículos pesados, que aligeraría el tránsito? ¿Por qué no se usa? Porque ellos dijeron que tenían que pagar, los dueños del país, un dinero extra y que no lo van a pagar. ¿Y entonces? Ellos dijeron que no y no. Exacto. Y no ha habido consecuencias. Todo se resume a eso, consecuencias. Consecuencias que no hay. Y miedo a la ley, a aplicar la ley. Este periodo se ha caracterizado por la suspensión de la aplicación de la ley. Lo decía la semana pasada en relación con el 80-20, que no es la canción de José José, que es 40-20. Esto es 80% de empleo dominicano y 20% mano de obra internacional. Ajá. Y Chubasque, el ministro de Interior y Policía, le vamos a dar 30 días de plazo a una ley. Él decidió que... ¿Hace cuántos meses? Un año. Ok. Bueno. Vámonos, Carmen Inver.